¿Necesita la ciencia la filosofía? Curso introductorio a la filosofía de la ciencia. Bienvenidos. Mi nombre es Ruth Castillo. Soy magíster en lógica y filosofía de la ciencia. Soy físico teórico. Actualmente soy cultor de la Universidad de Roma III aquí en Italia. Y estoy cursando mi estudio doctoral en la Universidad de Alicante en España con la Universidad de Roma III en Italia. Les doy la más cordial de las bienvenidas, les agradezco su presencia en este curso, en este breve curso, y espero que disfruten y que, bueno, si tienen alguna pregunta, pues posteriormente podamos abrir un debate y aclarar todas estas ideas tan interesantes acerca de la ciencia y la filosofía. Y de ahí quiero partir de estos dos términos, ciencia y filosofía. ¿Qué entendemos por ciencia y qué vamos a entender por filosofía? Bueno, estos dos términos son sumamente problemáticos. No es fácil definir la ciencia. Sabemos que es una disciplina, pero al mismo tiempo es una disciplina que se va transformando, que va mutando en el tiempo, conjuntamente con su progreso y su avance. Evidentemente la ciencia tiene un carácter regulador o normativo. Tiene un objetivo que es predecir y explicar. Utiliza varios métodos, un método deductivo, inductivo y también el hipotético deductivo. Pero, ¿qué es la ciencia? Esa es la pregunta. ¿Qué es la ciencia? La ciencia podríamos definirla a través de todas sus características que he mencionado hace un momento, pero definirla, yo, pues, como he dicho, es una definición problemática, debatible, porque a medida que va transcurriendo el tiempo, pues la ciencia va cambiando con, digamos, su avance y su progreso. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, la ciencia o el objetivo o el carácter de ciencia de principios del siglo XX que la del siglo XXI. Y ustedes me preguntarán por qué seguimos teniendo explicaciones de los hechos y fenómenos naturales. Pues sí, los seguimos teniendo. Y tenemos entonces también un método deductivo, inductivo, hipotético. Sí, también los tenemos, sí. Y el objetivo no es explicar y predecir, sí, también lo tenemos. Pero hay una diferencia entre la ciencia de finales del siglo XIX, comienzos del XX, y la ciencia del siglo XXI. Por ejemplo, para Javier Echeverría, que es un pensador, un filósofo, nos va a decir que la ciencia del siglo XXI está marcada o está unida o está fusionada con otro término muy interesante, que es tecnología. Y entonces ya no hablamos de ciencia. En los actuales momentos hablamos de tecnociencia. Hablar de ciencia sin la tecnología en el siglo XXI no tiene sentido. Ya no se busca solamente conocer y comprender simplemente por el amor o la satisfacción de comprender el fenómeno y el mundo, sino que la ciencia o hacer ciencia en el siglo XXI responde a un carácter pragmático, un carácter instrumental a través del uso de la tecnología. Queremos dominar, queremos al mismo tiempo hacer práctica y queremos instrumentalizar el conocimiento para nuestro beneficio de la sociedad. Entonces el objetivo cambia y allí cambia un poco también lo que sería el background de este concepto. Si ahora comparamos la ciencia o la tecnociencia actual, en palabras o en términos de Echeverría, con la ciencia de la época, por ejemplo, de la Ilustración o el Renacimiento, hablemos por ejemplo de Galileo o de Newton, pues el salto es totalmente cuántico para usar términos físicos. ¿Por qué? Porque mientras que
En aquel momento de Ilustración, en aquel momento del siglo XVIII, se buscaba de alguna forma el comprender el fenómeno por justamente el amor al conocimiento, pues es muy distinto a la intención o a la intencionalidad que buscamos actualmente, en el actual siglo XXI. Y en ese sentido, podemos decir, sí, es cierto, la ciencia es una disciplina y tiene unos métodos y tiene un carácter regulador y un carácter normativo, pero es un concepto que evidentemente en su ejercicio o en su hacer va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad o va cambiando el científico. Y el científico es un hombre que vive dentro de un contexto histórico, es un hombre social y es un ser histórico. Por tanto, es un concepto que es mutable. Es mutable desde estos puntos de vista, desde este punto de vista, ¿no? Evidentemente es una disciplina normativa, eso, y tiene carácter regulador. Eso en términos de Popper. Popper también hará la demarcación de lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Bueno, pero ¿y qué es filosofía? Pues si nos vamos a la definición etimológica de la palabra filosofía, filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Y usted me podrá preguntar, bueno, ¿y la ciencia no tiene amor por el conocimiento y la sabiduría también? Sí, de hecho la filosofía es la ciencia primera. Podríamos jerarquizar entre filosofía y ciencia y sabemos todos que con la filosofía nace, si se quiere, lo que nosotros llamamos o entendemos conocimiento científico. ¿Eran los primeros filósofos científicos? A ver, si hablamos de Anaxágoras y Anaximandro y los metemos bajo el contexto del método científico que describía Mario Bunge, pues evidentemente yo diría que no, eran filósofos. Pero es que hubo una distinción entre filosofía y ciencia, justamente por esa demarcación que se da, sobre todo por el carácter metafísico. Pero filosofía es ciencia primera, es el amor a la sabiduría, y en este sentido, dentro de cada contexto histórico, pudiéramos decir que sí, hay unos filósofos que sí eran científicos porque dentro de su contexto no existía la disciplina llamada ciencia, sino que era la filosofía la que lo abarcaba todo. Bien, entonces, ¿qué es filosofía de la ciencia? Pues la filosofía de la ciencia lo que queremos es, lo que hacemos los filósofos de la ciencia, es tratar de reflexionar permanentemente acerca de todo lo que implica esa disciplina normativa, reguladora y que evidentemente influye en nuestras vidas, influye en nuestra forma de ver el mundo. Los filósofos o la filosofía es un ejercicio permanente de reflexión. Si hay una definición que me gusta mucho en título personal es esta. La filosofía es un ejercicio permanente de reflexión. Es cuestionarse siempre, no por el simple hecho o el mero placer de cuestionarse, sino para buscar comprender y aprender todo lo que implica el mundo que nos rodea, bien sea desde el punto de vista que más le guste, bien sea desde el punto de vista hermenéutico, el punto de vista fenomenológico, dialéctico, pero lo que busca la filosofía al final es comprender. Pero vamos a ver esto, ¿sí? Con un pequeño cuadro y así vamos aclarando nuestras ideas, ¿está bien? Entonces, pasamos y decimos que la filosofía, que surge en Grecia en el siglo IV a.C., y surge con esta fecha tan exacta, porque es allí donde se da el paso del mito al logos. Evidentemente la filosofía no es ciencia, no, la filosofía no es ciencia, tampoco es religión, no es literatura. La filosofía es amor a la sabiduría, es saber. Y el saber cumple funciones de lógica, de crítica, de autocrítica y funciones de orientación también. Y este saber tiene que estar caracterizado para cumplir estas funciones,
Tiene que ser racional, reflexivo, radical, crítico, holístico. Y el objetivo de este saber, de este ejercicio, no es otro que comprender mediante distintos métodos que ya los nombraba anteriormente, el hermenéutico, el fenomenológico y el dialéctico. Y ahí vemos en el cuadro, por ejemplo, que la filosofía no es ciencia, porque la ciencia lo que busca es explicar y predecir. En la medida en que la ciencia pueda predecir los fenómenos, entonces estamos hablando de ciencia. Dirá Popper, la física es una ciencia, la matemática es una ciencia, la química es ciencia, biología es ciencia, pero ya psicología no. Para Popper la psicología no es ciencia, porque el objeto de estudio pues no me permite predecir, porque de la actitud del ser humano, que es un objeto también mutable, no puedo predecir. Entonces, y va a emplear los métodos deductivo, inductivo y el proyectivo deductivo. La filosofía no es religión, porque la religión, el objetivo es dar sentido, pero ¿dar sentido a qué? Bueno, dar sentido al mundo, pero a través del dogma, a través de la tradición. Eso no es filosofía. Y no es literatura, porque la literatura pues simplemente es la parte estética, es un gozo estético de todo lo que son el saber de las letras. Bien, nosotros en este curso nos vamos a concentrar en la figura de este historiador de la ciencia. Yo se los presento, es Thomas Kuhn, y escribió el libro La estructura de las revoluciones científicas, que ustedes seguramente ya tienen, ¿sí? Esta es la versión del Fondo de Cultura Económica de 1971. Esa es la portada del libro. Bien, Thomas Kuhn es historiador de la ciencia, no es filósofo, pero las ideas que da Kuhn, y sobre todo las concepciones en cuanto a unas palabras claves o términos claves que están presentes en la obra de Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, permiten de alguna forma ahondar y permiten de alguna forma reflexionar, que era lo que yo decía, en torno al ejercicio de la ciencia. Y esto es sumamente importante, y por ello es que en cualquier curso básico de filosofía de la ciencia se debe siempre estudiar la obra de Thomas Kuhn. La obra de Thomas Kuhn es importante y es una obra que ustedes seguramente, si ya han empezado a leerla, verán muchísimas ejemplificaciones de lo que es la historia de la ciencia y cómo va cambiando. ¿Qué es lo importante de la obra de Kuhn? Bueno, lo importante de la obra de Kuhn es que más allá, fuera de una cronología o de darnos las anécdotas de los hechos históricos en ciencia, permite evidenciar el proceso, el avance, la transformación que va sufriendo una teoría, ¿sí? La aceptación por parte de la comunidad científica, el rechazo de esa nueva teoría y la aceptación posterior de esa teoría, si esa teoría puede reevaluarse en función de los hechos. Este proceso que describe Kuhn es sumamente interesante porque permite y evidencia, da cuenta del ejercicio de la ciencia, no solamente ya desde un punto de vista netamente práctico o digamos ajeno a lo que es el contexto histórico, sino que como historiador de la ciencia, Kuhn toma en cuenta ese carácter del científico de ser un ser social y ser un ser histórico. Y al ser un ser histórico, el contexto que lo envuelve, el contexto donde se desarrolla, donde está este científico, demarca y define su manera de ver o su concepción de mundo. Bien, vamos a empezar con el índice. ¿Qué les parece? Entonces, aquí preparamos el índice. Y el índice tenemos, yo voy a dar brevemente, créanme que va a ser muy breve, o por lo menos eso pretendo, esa es la intención. La obra de Kuhn, ¿sí? Trataré de ser breve, pero también ser clara, porque si no, entonces, ¿para qué? Hoy tenemos 13 capítulos en la obra de Kuhn, ¿sí? Tenemos el capítulo, pues del 1 al 13, pero el capítulo 1, papel para la historia. Capítulo 2, el camino hacia la ciencia normal. Capítulo 3, naturaleza de la ciencia normal. Luego el siguiente, la ciencia normal como resolución de enigmas.
Prioridad de los paradigmas es el capítulo 5. La anomalía y la emergencia, los descubrimientos científicos, siguiente capítulo. Crisis y emergencia de teorías. La respuesta a la crisis. La naturaleza de las revoluciones como cambios en la visión del mundo, sería el capítulo 10. La invisibilidad de las revoluciones, sería el capítulo 11. Y la resolución de las revoluciones y el progreso a través de las revoluciones científicas, capítulos 12 y 13, correspondientemente cada uno. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1, prometo ser breve, porque si no, imagínense para tocar los 13 capítulos. Pero lo que sí es interesante es que yo voy a esbozar brevemente cada capítulo y a la medida de los posibles ustedes traten de leer pues los capítulos completos. Es muy fácil, es una lectura muy amena y se lee bastante rápido. A pesar de lo grueso que es el libro, que parece, ¿verdad? Pero créanme que no lo es tanto. Vamos a empezar con el capítulo 1. Un papel para la historia. Entonces ahí tenemos el capítulo 1. Bien, y aquí tenemos de nuevo a Thomas Kuhn. Ya aquí tenemos a Thomas Kuhn. ¿Y qué nos dice? Bueno, como yo les venía relatando, resulta que Kuhn, en este primer capítulo que es la introducción de su libro, pues lo que quiere es rescatar justamente, o de alguna forma no rescatar, sino dar cuenta de la importancia que tiene la historia en lo que es el avance de la ciencia, de la historia científica, evidentemente. Y de que la historia, que es lo que quiere él enfatizar, es que tiene un factor determinante en la manera como vemos o estudiamos lo que llamamos ciencia. Evidentemente, porque la ciencia no se desarrolla solamente por acumulación de datos, descubrimientos o inventos, ¿no? Para los historiadores científicos es muy difícil encontrar justamente, dirá Kuhn, el componente científico en esta acumulación de datos o en las observaciones que los predecesores dicen que son erradas. Encontrar justamente ese componente en todas esas descripciones. Para algunos historiadores de la ciencia que han comenzado a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas diferentes de desarrollo de la ciencia no tiene un carácter acumulativo, no lo tiene. El análisis de datos de lo que llaman antigua ciencia no se compara con los de la ciencia moderna. Dirá Kuhn, la cuestión es revisar si la aportación de un científico va acorde a sus contemporáneos y que si el paradigma, y aquí tenemos un primer llamado a lo que él va a llamar, a lo que es su término clave en la obra, que es paradigma, y si esas aportaciones pueden ser aplicadas en nuestros tiempos. ¿Qué quiere decir Kuhn con todo esto? Kuhn lo que nos está diciendo es que sí, que la ciencia no tiene un carácter acumulativo, pero cuando hacemos o miramos históricamente a la ciencia, nos encontramos con una cantidad de datos que pudieran decirnos algo, pero que justamente dar cuenta de eso, de ese componente científico en esa gran cantidad de datos, pues no resulta nada fácil. No resulta nada fácil. Kuhn lo va a decir de esta manera. Vamos a tomar las palabras de Kuhn. En su página 20 del libro que tienen en sus manos dice: si se considera a la historia como algo más que un depósito de anécdotas o cronología, puede producirse una transformación decisiva de la imagen que tenemos actualmente de ciencia. Entonces, lo que nos está diciendo Kuhn es: la historia no es solamente una línea de tiempo, sino que si nosotros vemos o entendemos o damos cuenta de esa visión histórica de la ciencia, podemos comprender, ¿sí?, lo que actualmente llamamos ciencia. Era lo que yo trataba de explicarles, ¿no? Cuando Kuhn dice, bueno, es que sí, tenemos una ciencia que acepta teorías y que luego que las acepta, pues pasan a ser las teorías del momento y ellas van a dar explicación a todos los fenómenos. Pero luego Kuhn a lo largo de la obra dice, ¿qué pasa si surge un fenómeno al cual la teoría no puede dar respuesta?
A esto Kuhn lo va a llamar anomalía, lo vamos a ver más adelante. Y entonces, esta mirada histórica, cuando Kuhn hace estas reconstrucciones históricas, lo que está evidenciando implícitamente es que hay un proceso en el hacer ciencia, hay un proceso que pareciera que se repite en cada estadio. Es por eso que la obra de Kuhn tiene tantos ejemplos y es muy rica por ello, ¿no? Cada vez que se analiza cada ejemplo, lo que se está dando cuenta, lo que se está evidenciando es ese proceso de aceptación de la teoría, luego que pasa a ser un paradigma y ya es un paradigma, pero surge un fenómeno al cual no responde, al cual no puede ella dar descripción, que va a llamar con una anomalía, y de allí sale una crisis. Y esta crisis lo que está pidiendo es una nueva descripción de ese fenómeno al cual no podemos atender. Y surge una nueva teoría. Esta nueva teoría primeramente es rechazada, posteriormente cuando esta nueva teoría demuestra que puede dar respuesta no solamente al fenómeno que generó la crisis, sino a todos los demás que le preceden y pues evidentemente a los que vengan, pues entonces pasa a asimilarse, pasa a ser aceptada. Pero no me quiero adelantar. Vamos a analizar un poco la cita de Kuhn un momento. Por ejemplo, en la página 22. En la página 22, Kuhn dice, cuando más cuidadosamente estudian, por ejemplo, la dinámica aristotélica, la química flogística o la termodinámica calórica, tanto más seguros se sienten de que esas antiguas visiones corrientes de la naturaleza en conjunto no son ni menos científicas ni más el producto de la idiosincrasia humana que las actuales. Me voy a detener acá para decirles esto, ¿no? Fíjense, la dinámica aristotélica, la química flogística o la termodinámica calórica. Si uno estudia, como dice Kuhn, cuidadosamente estas visiones, se da cuenta que no son erradas, ni que son productos de opiniones o idiosincrasias del momento, sino que así se genera, ¿no? Si así se genera, así empieza la ciencia. Luego dice, si esas creencias anticuadas deben denominarse mitos, fíjense esto, ¿no? Entonces, estos se pueden producir por medio de los mismos tipos de métodos y ser respaldados por los mismos tipos de razones que conducen en la actualidad al conocimiento científico. Aquí está aseverando lo anterior. Es decir, no es que, por ejemplo, los Anaxágoras o Anaximandro no eran científicos. Por poner un ejemplo, digamos, totalmente muy gráfico, ¿no? Es que ni es que ellos tenían mitos sobre, qué sé yo, el fuego, el aire, como buenos presocráticos. No, el caso es que ellos, justamente esa visión de mundo dentro de su contexto histórico, los conducen a unas hipótesis o a unas proposiciones que evidentemente a unas teorías que tendrán que ser verificadas con los métodos de su momento y que podrán ser respaldadas por las razones que tengan en ese momento. Pero es que en la actualidad, en el siglo XXI, que estamos tan distantes de la época griega, de los presocráticos, en el siglo XXI, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos una cantidad tenemos un contexto, tenemos unos métodos que nosotros hemos aceptado, y sobre esos métodos y esas razones, nosotros producimos un conocimiento científico al cual llamamos científico y el cual aceptamos como científico. Vamos a resumir estas ideas en un cuadro, en una especie de diagrama, que es la visión del papel de la historia. Este es el capítulo 1 de la introducción de Kuhn y esto es muy importante. Entonces, nos dice la primera, la historia pudiera tener un factor determinante en la manera como vemos o estudiamos lo que llamamos ciencia. Partimos de aquí. Estudiar ciencia, estudiar a la ciencia, y aquí filosofía a la ciencia, estudiar la ciencia, también debemos tomar en consideración, nos dice Kuhn, debes tomar en consideración la historia, porque atender a la historia y a todos los estadios históricos y todos los cambios que generan
el progreso científico te permite dar cuenta o estudiar eso que quieres, que llamas tu ciencia, ¿no? Luego nos dice, siguiente cuadro, quizás la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de datos. Para los historiadores científicos, que es lo que estamos tocando, es difícil encontrar el componente científico en la acumulación de datos o en las observaciones que los predecesores tachan de error. Es decir, si yo voy a entender la ciencia como un gran depósito de acumulación de datos, encontrar justamente dentro de esa acumulación de datos ese factor que me va a poder a mí decantar o dar cuenta de lo que es ciencia, pues es justamente difícil porque hay una cantidad en esa acumulación de datos, de observaciones, que los mismos científicos, la misma comunidad va a tachar de error. Más adelante dice Kuhn, algunos historiadores de la ciencia han comenzado a planear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas diferentes de desarrollo para las ciencias, que frecuentemente nada tienen de acumulativas. Entonces fíjense cómo Kuhn ataca aquí lo que es la ciencia por acumulación de datos. Nos está diciendo, la ciencia no es acumulación de datos, ¿no? Ya lo veremos, como este es un curso introductorio, fíjense, ya lo verán ustedes más adelante, que si tomen otro curso, con lo que es el Círculo de Viena y todas las posiciones en cuanto a la ciencia como acumulación de datos, ¿no? Sigue Kuhn. Vale la pena tomar en consideración que el análisis de los datos de la antigua ciencia no se compara con los de la ciencia moderna. La cuestión es revisar si la aportación de un científico va acorde a sus contemporáneos y si esa aportación puede ser aplicada a nuestros tiempos. Resumiendo todas estas ideas de Kuhn, podemos decir lo siguiente. Entonces, el papel de la historia en la ciencia para nosotros comprender y estudiar eso que llamamos ciencia. Hablamos de que tiene que ser una epistémica, tiene que ser cambiante, es redimensionada y relativa, tiene coherencia e integridad. Y hay unos cambios conceptuales importantes, que es el conocimiento versus la vigencia de ese conocimiento y el conocimiento válido. Estas dos posiciones se van a encontrar y van a contraponerse a lo largo de la obra de Kuhn, y es lo que Kuhn nos va a explicitar, nos va a desnudar en su obra. Esto que él llamará paradigma y que pasa una anomalía y luego pasa una crisis y llega la revolución para transformarse en un conocimiento válido que volverá a ser un paradigma y así posteriormente, así todo un proceso. ¿Cómo podemos resumir todas estas ideas? Las resumo en este pequeño mapa, que creo que resume muy bien este primer capítulo, esta pequeña introducción del papel de la historia en lo que es el estudio de lo que es ciencia, ¿no? Entonces, partimos del desarrollo científico y decimos, bueno, historia de la ciencia es un proceso gradual de los conceptos, que se generan solos, y que la historia de la ciencia pasa a relatar y describir, que no es solamente un depósito de anécdotas y cronología, sino que también que se fundamenta mal en lecturas clásicas y libros y ejemplifica. Entonces, ¿qué hace? Que relata y describe pues el historiador. El historiador genera, y en esa generación se va a dar cuenta que estos descubrimientos, que estos hechos y teorías determinan, o que se determinan a través de técnicas de manipulación, que en una de ellas es el método científico, y estas son generadas justamente este desarrollo científico, que en las primeras etapas cumple una competencia continua, justamente estas concepciones de la naturaleza que vienen justamente dadas por este método. Bien, a todo esto lo va a llamar este papel en historia del desarrollo científico, ciencia normal, que es la que predica la comunidad científica, y la comunidad científica tiene un gran peso porque es la que sabe cómo es el mundo, pero esta ciencia normal pudiera presentar controversias, y en estas controversias se producen las crisis
y estas crisis producen unas revoluciones. Estas revoluciones pues van a demandar nuevas prácticas investigativas, es decir, nuevos compromisos que generen investigaciones extraordinarias debido o innovaciones fundamentales, dirá Kuhn, ¿verdad? Y en su primer momento la comunidad científica lo va a rechazar a esta nueva teoría, pero si se reevalúan en función de estos hechos, la comunidad científica pasa a asimilar a esta nueva teoría. Bien, ya hemos dado un primer esbozo de este primer capítulo o introducción, donde Kuhn nos está diciendo lo importante que es tomar en cuenta la historia para comprender la ciencia, para estudiar aquello que llamamos ciencia. Y que la historia, al dar una mirada histórica a todo el proceso de los descubrimientos o de las invenciones científicas, nos vamos a dar cuenta de que hay unos componentes, hay unos factores que nos hablan como de un proceso que se está gestando, de un proceso que se da y que pasa a ser un proceso que es un eje transversal a lo largo de toda esa mirada histórica a la cual está llamando Kuhn, a la cual Kuhn nos está diciendo que debemos atender. ¿Sí? Muy bien. Bien. Debemos ir más rápido. Vamos a ir entonces al capítulo 2, el camino hacia la ciencia normal.